entonces dormías casi cara a cara, pero dormías con todo tipo de personas, ¿no? O sea, chavas que eran prostitutas, drogadictas, de todo. Digo, que te desnudan, que te revisan, todo por el contrabando. Corre lo más rápido que has corrido en tu vida, porque ahorita los voy a dejar salir a todos ellos, y muchos de ellos no han tenido mujer, no traen dinero, no esto, no lo otro, en años. Bienvenida a Mítica, el canal donde las mujeres nos quitamos las máscaras y hablamos en serio de lo que sentimos. Aquí no vas a encontrar poses falsas ni conversaciones superficiales. Este es un espacio íntimo, honesto y poderoso, donde compartimos confesiones reales de mujeres reales. Soy Diana Martínez, fotógrafa boudoir, y mi misión es mostrarte que detrás de cada historia hay belleza, vulnerabilidad y fuerza. En cada episodio de Confesiones Míticas vas a escuchar verdades incómodas, risas liberadoras y reflexiones profundas que te harán mirarte con otros ojos. Si estás lista para sanar, inspirarte y recordar tu poder que llevas dentro, este es tu lugar. ¿Por qué no te suscribes y me acompañas en este viaje? Bienvenidos a tu espacio. No, ya no sé qué decir, güey, te lo juro. Hola, bienvenidas. Estoy muy emocionada de nuestro primer episodio. Además, con una invitada de lujo que les va a volar la cabeza, que se van a hacer sus fans y sé que la van a seguir todo su trabajo. Es una mujer que admiro profundamente y por eso está aquí. Hoy vamos a hablar del tema de la resiliencia y no solamente para cosas específicas, la resiliencia en la vida. O sea, de verdad que sé que todos pasamos por situaciones duras y a veces, justamente como platicaba con ella, creemos que la vida va mal y que todo está en nuestra contra hasta que ves historias que de verdad superan muchos límites, como por ejemplo que te separen de un hijo, como tener que volver a empezar en un país que ni siquiera conoces. Y bueno, yo ya no te voy a contar más. Que te cuente Erika. Erika, bienvenida. Muchas gracias. Estamos nerviosas. Te puso la vara muy alta. No sé si mi historia es tan interesante, pero es síndrome del impostor. Es más interesante de lo que ustedes pueden imaginar. Y justamente me gustaría que nos platiques de Erika de niña. Cuéntame un poquito para quien no te conoce, dónde naciste, a dónde te fuiste, en qué momento, qué recuerdos tienes. Pues nací aquí en Aguascalientes. No tengo realmente, ahorita que estaba tratando de acordarme de mi niñez, no tengo un recuerdo, ni uno solo de aquí de México, de esa etapa. Me llevaron a Estados Unidos, emigramos cuando yo tendría como unos 4 añitos. Entonces fue a finales de los 80s. Mi primer recuerdo que sí tengo muy presente, no sé por qué, es como muy presente, es cuando emigramos para Estados Unidos ese día. Mi abuelo, soy nieta, hija de inmigrantes. Mi abuelo fue jornalero desde los 70s, bracero. Entonces, él fue el que decidió de que la familia junta, siempre nada que unos por aquí, otros por allá. Y pues emigramos. Mi papá se iba con mi abuelo, iba y venía, y ya pues decidieron llevarnos a nosotros. Tengo un hermano mayor, se llama Javier, él tendría un año más que yo, y pues el recuerdo que tengo más presente ahorita es cuando cruzamos la frontera, cruzamos por playas de Tijuana. Wow. Sí, o sea, cruzaste el muro así, el de metal así. No estaba el muro. En ese entonces lo que yo recuerdo era la playa, y había como ¿cómo se llama? Como seaweed, como de sargazo. Como sargazo, pero eran como con unas bolitas así de agua. Y con la gabacha que nos cruzó la frontera fue de que nos dijo, tú te vas a llamar tal y tú tal, y si te repiten o te preguntan cualquier cosa, tú tienes que repetir esto y tienes que repetir esto. Entonces, ella era como, pues sí, o sea, nuestra familia directa, y pues íbamos a cruzar la frontera, que obviamente en esos años, en los 80s, no era el tema como ahorita. Entonces no recuerdo de que haya existido el muro, porque me acuerdo que íbamos corriendo por las playas y ella iba con ese sargazo y mi hermano y yo íbamos tratando como de aplastar ibas las jugando. bolitas de agua, sí. Y pues ya, cruzamos la frontera. Mis papás en esa ocasión no me acuerdo cómo tuvieron que cruzar, si por la línea o por otro lado, pero sí nos separaron. Ella nos cruzó como si fuéramos como sus hijos. Entonces sí, llegamos pues a California. Viví ahí los primeros años de mi vida. Vivíamos en Orange County, en Santa Ana, Tustin, toda esa zona de ahí. Y pues ese es el recuerdo más presente que tengo. ¿Y qué pasó? O sea, ¿tú te acuerdas literalmente de ir corriendo por la playa y qué
pasó después? O sea, ¿en qué momento te das cuenta que ya estás en Estados Unidos o cuándo te juntas con tus papás? Pues ya cuando pasamos allá son como, bueno, lo que yo recuerdo de esa época y creo que todavía ahorita es como la primera garita y la segunda, ¿no? Es como la segunda revisión. Ya era como, ya pasamos la segunda, ya, de aquí ¿Pero ya caminando? logramos. No, ya era ya en coche, porque sí era como una distancia entre la primera garita, ahí sí, fue como por la playa, cruzamos, hasta nos vistieron así con la playerita esta que tenía, que le cortaban por debajo y le ponían beads. Y traíamos así de que playas de Tijuana, ¿no? Y los chores así de algodón y todo O ese sea, pero tema. que era como que querían aparentar que era... Pues que éramos ciudadanos americanos, pero hijos de, pues, de esta gabacha, ¿no? O sea, y antes era como que te preguntaban, o sea, era como, ¿cómo te llamas? Y ellos, pues, era más fácil que cruzaras tú con el acta de nacimiento de los niños de otra persona ciudadana americana. ¿Y la detuvieron? No. ¿No? O sea, realmente no fue necesario. Sí fue o sea, era súper... abierto, tú puedes Sí, o pasar sea, caminando. era más fácil. Obviamente, pues sí le hacían preguntas, ¿no? O sea, sí te hacían preguntas y todo. Pero fue, o sea, me acuerdo que estuvimos con ella como para conocerla en la playa y todo esto. Y ya no recuerdo exactamente si sí cruzamos en coche. Creo que sí cruzamos en coche con ella ya, o sea, pues ahí como el puente, ¿no? Pero era como esto, tú te llamas tal, y tú te llamas tal, y tú te llamas tal. ¿Cómo te llamabas? Entonces, no me acuerdo, fíjate que no me acuerdo de eso así con exactitud, pero sí era Tenías hijos un- o nietos, y no mal recuerdo, de esta gabacha. Y pues ya, o sea, nos lo grabamos tanto que pues en la frontera y casi siempre te pasan así de que hazte la dormida, ¿no? Como en la madrugada para que pues no te pregunten. Y pues así, o sea, pasamos como si nada. ¿Estabas nerviosa? ¿Te acuerdas de eso? ¿O era una aventura? Era como una aventura, era como, pues para mí era como algo bonito, ¿no? O sea, porque siempre nosotros, y hasta la fecha, ¿no? Mis hijos, los que nacieron aquí en Aguascalientes, hasta el día de hoy relacionan Estados Unidos con riqueza. ¿Por qué? Porque no sé, el 80% de mi familia, no más, 90% de mi familia está en Estados Unidos. Y cada que vienen, ya sabes, la tía, el bisabuelo, el abuelo, es como traen regalos y regalos y regalos. Entonces mis hijos, los más chiquitos, no han ido a Estados Unidos aún. Ellos piensan que literal Estados Unidos es llegar y están las jugueterías así como que tomen todo. Y es lo mismo que yo pensaba, ¿no? O sea, era como esta emoción de un lugar nuevo donde el abuelo siempre traía cosas de allá. Había abundancia, exactamente. Entonces justo era eso, o sea, era como esta emoción de ir a un lugar donde las escuelas decían que eran súper bonitas, que las calles, que las casas eran de madera, que ya sabes. Que es literalmente el sueño americano. O sea, creo que el sueño americano es justamente creer que todo es abundancia y no todo el trabajo duro que hay detrás. Y que justamente nos vas a contar ahorita. ¿Qué pasa cuando eres niña y llegas a ese punto, dices que no tienes recuerdo de cuando estabas en México? Haces esa aventura, llegas al país soñado. ¿Y qué recuerdo tienes? ¿Qué sigue de ahí? Cuando llegaste a una casa, ¿era diferente, olía diferente? ¿Qué te acuerdas? ¿Cuáles son, en el tema de la percepción de tus sentidos, qué significa Estados Unidos para ti cuando ya fuiste consciente? Pues Estados Unidos para mí siempre fue mi hogar. Siento que, de hecho, o sea, me han preguntado muchas veces como, ¿cuál fue tu primer idioma? Y obviamente fue el español porque nací en Aguascalientes, pero para mí fue el inglés, o sea, mi primer idioma. Tenías o sea, 3, 4 años, sí, o sea. Sí, desde el kinder, toda la escuela la hice allá. Entonces, para mí siempre fue, o sea, como yo soy americana, ¿no? Soy tan americana que yo me quería enlistar en la Marina de Estados Unidos, ¿no? Yo en el Air Force crecí después de California, nos fuimos a vivir a Kansas y en Wichita es una base militar. Entonces, toda la ciudad pues, es donde hacen fabricantes de aviones, de guerra, comerciales, todo este tema, ¿no? Entonces, o sea, yo me sentía tan americana y yo no sabía pues, que yo no tenía papeles, que era inmigrante, que pues nada de eso, ¿no? Era como yo soy americana. ¿Cuándo te diste cuenta que no eras americana? Me di cuenta ya cuando tenía como unos 13 años, 14 años, que ya empieza como que la cosquillita de venir a visitar Aguascalientes o salir a otro, bueno, a México, en su defecto, que mi familia, pues las vacaciones siempre eran a México. Entonces era como, no, tú no puedes, nosotros no podemos. Y yo no entendía, para mí eso fue como algo muy difícil, fue muy, muy difícil porque, pues, sí es ahora que leo, ¿no? Ahorita con todo el tema que hay de migración,
a veces me da como hasta tristeza y me dan como flashbacks de mi ¿Recuerdas vida. lo que sentías? Sí, o sea, y es como tan difícil porque es como, si llegué a venir a México, obviamente que con la prima o que te prestan los papeles o así, ¿no? Porque Entonces, antes se usaba que te prestaban una identificación y cruzabas y regresabas. Y con el puro inglés. Ni o te sea, revisaban quién sí. eras o la foto. Es como si yo ahorita le presto una visa a alguien y entra con mi visa. Ajá, sí, era más fácil, ¿no? Entonces, pues ya sabes, vengo a México y pues era como, no eres suficientemente mexicana. Siempre era como la pocha, la gabacha, la esto, ¿no? Entonces, no me sentía como tan mexicana y en Estados Unidos era lo mismo. Era como esta parte de que no era suficientemente americana. No eras ni de aquí Ni de allá, literal, como de María, ¿no? Así, entonces, por muchos años sí fue este tema de identidad mío, de que no era ni de un lado ni de otro, y hasta cierto punto el enojo porque yo decía, ¿por qué fulano, mangano arregló papeles y yo que tengo toda la vida aquí no puedo arreglar papeles? Y es a lo que te iba a decir de lo del tema, que dicen, es que haz las cosas bien. Y por hacer las cosas bien en Estados Unidos es muy complicado, no es solamente pagar. Mi abuelo, te digo que pues fue bracero, entonces pues arregló con la amnistía, arregló primero mi abuela, mis tíos que eran menores de edad arreglaron automáticamente. Como a los 10 años después arreglaron mis tías que eran mayores de edad, pero que estaban solteras. Y mi mamá y un tío, un hermano de ella, ya eran ya mayores de edad, casados, con familia. Entonces, nuestro paquete tardó más de 20 y pico años en ser procesado, pero sucede que fue lo de las Torres Gemelas y Bush cambia las leyes de inmigración así muy drásticamente, si no, ya te muy hubiera cañón, tocado. Si no me hubiera tocado. Pero bueno, o sea, pues no agradezco, aquí. sí, Claro, agradezco que no me tocó, porque siento que Dios, la vida, el universo. Serías una gabacha más allá que no hubiera tenido el hambre, que ahorita van a saber cómo llegó esa hambre, cómo llegaste aquí y todo. O sea, el imperio que tienes ahora o el respeto que tienes de tantas personas no hubiera sucedido sin eso. O sea, que fíjense, o sea, el tema de las Torres Gemelas es una desgracia para la humanidad, o sea, no solamente en Estados Unidos, pero como el efecto mariposa hace que hoy estés aquí, sí, inspirando a tantas personas que son aquí. Sí, no, definitivamente, y siento que ahora entiendo, en su momento cuestioné mucho a Dios y a todo lo que existe, los seres superiores y todo, de por qué a mí me tocó vivir lo que viví, si pues yo era de allá. Entonces, pues después de muchos años entendí que si me hubieran dado a mí la elección de venir a vivir a México, jamás me hubiera venido. Entonces, de la forma en la que me tuve que venir, pues fue la única forma que la vida que Dios me dijo, tienes que estar, este es tu lugar. Así de no quieres, pues ahí te va. Ay, no. Sí. Y va, híjole, bueno, es que yo conozco la historia y se me pone la piel chinita, de verdad. A ver, ¿y entonces qué sigue? Ya empiezas la escuela, ¿te gustó cuando cruzaste? ¿Tienes este recuerdo de tu niñez de haber cruzado Estados Unidos y ver una casa diferente, que fuera más bonito, más feo? Sí, claro, claro, o sea, pues California ya sabes, ¿no? Sí. O sea, todo, clima California, perfecto, sí, o sea, todo, lo verde, el mar, las casas, todo era como wow. ¿Tus papás estaban contentos? Sí, mis papás estaban muy felices, sí. Y más porque te digo que emigramos con toda la familia de mi mamá, yo crecí con la familia de mi mamá. Entonces siempre hemos sido un núcleo como muy apegado, muy demasiado. O sea, ahí empezó el unión, como llegan ustedes y son, pues sí, cuando uno va a otro país a vivir. Sí, acogidos. Es como, no tienes otra opción más que los que están ahí, te agarras. Sí, sí, entonces pues sí, vivimos ahí los primeros años de mi vida, hice ahí como 2 años de primaria. Pues ya sabes, la situación en California siempre ha sido un poco más complicada en temas de costos, la renta era altísima. Mi abuelo pues conoció muchos estados de Estados Unidos porque era bracero, trabajó desde los campos, trabajó en muchas cosas, construcción, llegó también a tener su empresa era rufero. Y pues ya. Rufero es los que arreglan el techo, sí. Ajá. Entonces él dijo, nos vamos a un lugar que está súper barato, podemos con lo que pagamos aquí de renta, compramos ahí una casotota. Y literal, así como en caravana, cruzamos de California hasta Kansas. ¿Todos juntos? Todos juntos. O sea, como si fueran los
peregrinos Sí, buscando así. su tierra prometida. Así, ¡Wow! literal. Y llegamos, de ¿Y hecho. qué sentiste de eso? O sea, dejar, porque ya tenías un cariño con California, que cuando te dijo nos vamos, ¿te sentiste feo o estabas feliz? No, estábamos como contentos porque no sabíamos, pensamos como que Kansas iba a ser lo mismo que California. Y me acuerdo perfectamente que llegamos a Kansas y mi mamá fue de las primeras. Fue de que no bajen las cosas, nos regresamos. Yo no me quedo aquí. ¿Qué? Y todos eran como lo mismo, no nos quedamos aquí. Es que ¿Qué edad tenías? ahí ya tendría como unos 7 años. Ya más consciente. Ajá, 7, 8 años. ¿Y luego? Y pues es que Kansas, Wichita es plano para empezar. O sea, es plano, completamente plano, seco. Ahí pues crecen girasoles y trigo. Entonces, pues ya saben, así como el Wizard of Oz, así tal cual, así se ve literal Kansas. No hay mucho que hacer. Las casas eran más pequeñas. Llegamos también a un como un fraccionamiento, se puede decir, donde eran como puros inmigrantes. Éramos mayormente, pues había mucho indio nativo, y mexicanos éramos pocos, éramos ¿Y quién muy pocos. invitó a tu abuelita? Es que él se iba a los campos a Ya cosechar. ya había estado ahí, él dijo Sí. aquí, o sea, le Aquí vamos a gustó hacer. la visión de decir, este es un lugar donde puedo hacer dinero o vivir mejor. Exactamente. Sí, como el tema así de que íbamos a hacer dinero y así. Y sí, llegamos a Wichita, y me acuerdo perfectamente que mis abuelos son muy católicos, son muy religiosos, y no había ni misa en español. No había sección mexicana en Walmart. O sea, no había, en las escuelas no había ESL, que es como inglés como segunda lengua, que los niños que vienen de otros países te van integrando al inglés poco a poco. Ahí no hay, era de que llegas y hablas inglés, hasta que tú hables vas a entender, ¿no? O así. Wow. Entonces, pues sí, o sea, fue como ese contraste, pero pues ahí fue mi hogar por la mayor parte de mi vida. Tu mamá dijo, no me bajo de aquí, ¿por qué se quedó? Pues al último, pues, o sea, porque éramos todos, no era como tan fácil de que ahora vamos a regresar. ¿no? Quiero Sí. invitar a tu mamá, señora, cuando escuche esto tiene que venir a contarnos esta historia. Sí, ella seguro se acuerda más de los detalles que yo, ¿no? Wow. Y entonces, pues ya no hay opción, te quedas Y pues ahí, en ese barrio, te digo que éramos mayormente, pues, puros inmigrantes. Antes había sido, se llama Plainview, que eran como la vista de los aviones, porque ahí estaba la Fuerza Aérea. Entonces eran casitas donde vivían los militares por eso de la soñabas Fuerza Aérea. Entonces sí, o sea, crecí con la Fuerza Aérea tan apegada a nosotros. Pero haz de cuenta que también, pues ya los reubican a los soldados y rentan o venden esas casas a precios muy económicos. Pero empieza a pasar todo el tema de que de las ciudades grandes de California la gente empezó a emigrar, mexicanos, hacia Wichita, como huyendo también de las pandillas, porque fue el boom de las pandillas en los 90. Y se pasaban la voz, supongo, ¿no? De Sí. que, mi compadre ya se fue para allá. Sí, exactamente. Sí, de hecho, o sea, Plainview era mayormente gente hidrocálida de Aguascalientes. Sí, de que había ustedes mucho. se pasaban la voz. Sí, pero pues sí afectó bastante, porque pues ya sabes, o sea, la violencia de las pandillas, que en ese momento pues no lo ves como violencia, no lo ves como una familia, porque pues el tema, ya sabes, con Estados Unidos y la inmigración es que papá y mamá tienen que trabajar siempre. Entonces, dentro de las pandillas, mis tíos, mi hermano, hasta yo, o sea, era como esta necesidad de unión. Entonces, todos los chavitos, o sea, había pandilleros desde 12, 13 años, que hacíamos familia, que hacíamos unión mientras los papás estaban fuera trabajando. Entonces me tocó vivir esa parte de que decían así que drive-by, que iban a balacear, ¿no? Venían pandilleros de la otra parte de la ciudad. De Wichita. Del norte de Wichita. Y era de que ya sabías, cuando decía drive-by era aviéntate al piso y cúbrete, ¿no? O sea, tengo fotos de mi ventana mi ventana de mi recámara daba hacia la calle, y tenía una ventana sobrepuesta en contra de las balas. Entonces, pues sí, fue como... Oh my God, o sea, la gente huyen de Los Ángeles para las pandillas, pero al final los de las pandillas tienen a sus familias y se hacen nuevas pandillas. Exactamente, sí. Wow. Entonces, pues ahí crecí en ese barrio, ahí hice mi secundaria, hice mi preparatoria. Pero a ver, perdóname, tus papás sabían esa situación y sabían que había pandillas y que sabían que tú te juntabas ahí. ¿Qué pensaban? No, pues mi mamá sufrió mucho, mi papá igual, mis abuelos igual. Te digo que la verdad mis abuelos, toda mi familia
eran como súper ejemplares, ¿no? Y era como la educación siempre muy consciente, muchos valores demasiado, ¿no? Mi abuelo siempre y mis papás fue este tema de educarnos con las raíces mexicanas, ¿no? Era como de que tienen que traer los valores, ¿no? De lo que nosotros, o sea, sabemos, lo que nosotros creemos, es nuestra obligación enseñarlos. Entonces, pero pues se te cuenta que las pandillas estaban, o sea, en toda la ciudad, no había como zonas, al menos de que tuvieras como mucho dinero, pero estaban en todas las escuelas, ya las escuelas estaban como hasta cierto punto, no segregadas, pero sí, o sea, era como uniformes y no puedes portar colores, o sea, porque buscaban colores neutros que no identificaran a unos pandilleros o a otros. Entonces crecí, pues sí, en esa era donde pues era ser dura. ¿Tenías otra opción? Pues no, en ese momento esa era nuestra realidad. O sea, si tu mamá sufría porque estabas en esas pandillas, pero no había otra opción. Sí, o sea, mi mamá, para ella era como el castigo, ¿no? No van a salir, van a estar aquí encerrados, esto. Pero pues al final del día no nos podía mantener pues encerrados siempre, ¿no? Pues salían. Sí, porque te digo, o sea, el tema de las pandillas, y no era solamente con los mexicanos, con los latinos, o sea, era con los afroamericanos, era con los asiáticos, era con los anglosajones, era con todos. Justo, ¿qué significa ser parte de una pandilla? ¿Qué implica? ¿Qué se siente? O sea, supongo que obviamente los seres humanos somos gregarios por naturaleza, lo cual significa que tenemos que estar con alguien, compartiendo con esa comunión. Supongo que al ser parte de una pandilla es como querer pertenecer a... Sí, ¿no? Justo, siento que es eso, ¿no? O sea, en ese dado momento era más esa necesidad de pertenecer y de sentir como una protección. Mi barrio me respalda. Justo, sí. ¿Cómo se llamaba tu pandilla? Allá eran sureños. ¿Se llamaban los sureños? Sí, los sureños, sí. Okay. Eran los Lopers. ¿Cuándo te enamoraste por primera vez? Por primera vez, te digo, las circunstancias eran muy diferentes allá. Tengo amigas que desde la secundaria estábamos en 8º grado y ya eran mamás. Entonces, ¿De 13 años? Como de 14. De 14 años. Entonces, yo, por lo mismo que mi mamá era tan estricta, era muy, muy estricta conmigo, pues conozco al papá de mi hijo el mayor. ¿Ahí te enamoraste por primera vez? Ahí me enamoré por primera vez, tenía 16 años. O sea, antes no habías tenido novios de pandillas. No, porque fíjate que nadie me hacía caso, porque, bueno, o sea, me enamoré por primera vez de mi esposo con el que estoy actualmente, pero... Claro. Es que pensé que de esa era de... No, o sea... Sí, es que está como el amor, el amor de adolescente. Sí, o sea, ¿qué te deslumbró, me refiero? O sea, sí, no, mi esposo justo, porque haz de cuenta que, pues, mis tíos eran como muy respetados, entonces a mí nadie me hacía caso. Y cuando... No es que no te hacían caso, te hacían eso, pero tenían respeto y no se podían acercar a ti. Sí, entonces tuve muy pocos novios y pues no, nadie me llenaba, tuve como 2 novios, ¿no? Entonces pues ya para mis 15 años yo no quise quinceañera, por lo mismo de que yo era como muy dura, muy niño, era como no, yo no quiero vestido, y yo no quiero bailar, y yo no quiero esto. Entonces le digo a mi mamá, yo quiero ir a Aguascalientes con una de mis mejores amigas, se llama Marisa, que hasta la fecha es de mis mejores amigas. Ella dice, vamos a México, pues nosotros nos encargamos de cruzarte y así. Entonces mi mamá me da el permiso, me vengo a Aguascalientes y aquí conozco al que ahora es mi esposo. Saludos a Marisa. Marisa, si viste este episodio, comenta. Sí, fue por ella. Sí, no, y éramos todo lo opuesto. Marisa era como súper fresilla y yo era como macholilla. Y pues justo mi tío me mandó a hacer unas playeras y ahí conozco al que ahora es mi esposo, a Japo. Lo conocí en la calle del Codo, estaba pintando y él sí me hizo caso. Es que te volteó a ver y fue así de que esa mami, ¿qué onda, no? Sí, entonces ya de ahí, pues trato yo de llevármelo para Estados Unidos. Yo ya trabajaba allá, mi mamá desde los 13 años. Que eras una niña de 15 años que fue y ya se quería traer al vato a Estados Unidos. Le pagué el coyote. ¿Y aquí ya trabajabas? No, trabajaba ya. ¿Ya tenías dinero para pagar un coyote? Sí, mi mamá fue de que desde los 13 años ella era gerente de un restaurante y fue de que aquí iban a trabajar. Entonces, es lo que les digo, o sea. Sí. ¿Cuántas niñas de 15 años le pagan el coyote al vato que les gustó? Porque aparte lo conociste, tuvieron un flechazo y desde ya,
vámonos a vivir. No, ya teníamos, o sea, el plan de negocio que íbamos a hacer en Estados Unidos. Él pintaba, mis tíos arreglaban O coches. sea, se vieron, se enamoraron, fue amor a primera vista, literal. Sí. Lo conociste y fue de que dijiste, de aquí soy, vete. Sí, y justo, o sea, Perdóname, no pensaste en tú venir con él. No, o sea, mi vida era Estados Unidos, ¿no? Y para él era su sueño Estados Unidos. Entonces, era como de que, háblame inglés y tradúceme esta canción, y era como que ya. Pero bueno, me lo trato de llevar, dura un mes en Juárez, varado, pues no, lo agarraron una vez y, o sea, estuvimos ahí intentando, mi mamá en el Inter se da cuenta de que yo había estado con él. Eso te iba a decir tu mamá, o sea, me imagino así de cómo. Sí, mi mamá se da cuenta, me corre de la casa, me voy a vivir con un tío como por 2 días y me mandan a vivir hasta Carolina del Sur, que está, no sé, como hicimos como 24 horas de camino. Para que no estuviera cerca de para que no estuviera cerca de del mexicano que te ibas a traer. Sí, o el sea, mexicano mi mamá sí estaba cruzó. enojadísima, no cruzó, se tuvo que regresar a Aguascalientes. Y pues yo me fui a vivir a Carolina del Sur con mi tía. Con tu mamá, sí, enojadísima. De que no llegó el galán. Sí. Tu trabajo va porque fue de que no, estás peligrando, que ya has platicado con tu mamá qué pensaba de Papu por qué. No, sí, porque decía que no tenía futuro, ¿no? Que era pues un cholo y ya sabes. Y mi mamá justo estaba viviendo de todo esto, de las pandillas en Estados Unidos y era como ahora esta se va a México y encuentra uno de allá y se lo quiere traer acá. Se trae un cholo que, bueno, contexto, para todos los que no conocen más de la historia, Japo actualmente es uno de los tatuadores más famosos a nivel mundial, sí lo es, la verdad, es un tatuador que es muy respetado en todo el país y en muchos lugares del mundo. Él actualmente está afuera, justamente haciendo su trabajo, entonces, o sea, como a veces también juzgamos, y pues sin darle oportunidad de escuchar a los hijos, o sea, y tu mamá tenía toda la razón, o sea, si sí, tú te pones son de protección. Claro, o sea, si yo soy la mamá, cuidarme. pero a veces, o sea, ¿cómo es la vida que a veces también, en lugar de ver, no tienes futuro, vamos a ver qué tan trabajador es, o sea, dar esas oportunidades. Entiendo que tenías 15 años y que a los 15 años, para ti era normal que había niñas de 14 que ya tenían niños haciendo una familia. Ahora es como una niña de 15 años apenas está empezando la vida. Tú no permitirías a tu hija ir a hacer lo que tú hiciste. Sí, claro. O sea, imagínate ahorita a la Vicky pagándole el coyote a un vato. No, y de hecho yo le agradezco a mi mamá, ¿no? Le digo, en su momento así fue de que la odiaba porque fue la más dura y ahora le agradezco a la vida de que tuve la madre y el padre que tuve porque gracias a ellos pues estoy donde estoy, ¿no? O sea, al freno que mi mamá siempre fue mi freno de mano. Así de que a dónde, hijita. Y a la fecha, ¿no? Y a la fecha, sí, son o sea, mis pilares me apoyan, me sostienen, pero sí me frenan, ¿no? Entonces, pues sí, me fui a vivir con mi tía estaba casada con un gabacho militar, me voy con ellos, vivo allá 1 año, y pues si acá en Kansas era como no había tanta presencia latina, allá en Myrtle Beach era peor, ¿no? Yo era la única, pues, o sea, se puede decir inmigrante de toda la escuela, o sea, no había nadie, o sea, no había si acaso 2 afroamericanos en toda la escuela. Es un lugar era muy súper redneck. Y sí, sigue siendo. Pues sí, ya ahorita hay un poquito más de presencia de personas de otros países. Pero comparando, sí, pero no, en ese entonces sí fue muy difícil para mí adaptarme, ¿no? O sea, era el tener que hablar siempre inglés, o sea, demasiado, porque eso sí, yo siempre, en mi casa, a lo mejor mal hablado, pero mi mamá siempre fue el tema de que aquí se habla español y de la puerta para afuera inglés. Entonces, por eso somos bilingües, ¿no? Y pues sí, vivía allá y pues ya le prometí a mi mamá hacerla mejor. Me regreso a Kansas. Tú le pediste, regresa. Sí, le dije, por favor, te prometo, sí. Entonces, pero fíjate, la respetabas y estabas haciendo la voluntad de tu mamá, ¿sí? Y ya al final del día, pues me regresé a Kansas, pero o sea, mi mamá seguía siendo muy estricta. Entonces conozco al papá de mi hijo y pues me voy de la casa, me voy con él, me escapé con él. Y ¿dónde pues, lo conociste? Lo conocí en un baile. Allá era muy común los bailes, entonces lo conocí en un baile y pues nos conocimos, él tendría unos 17, no 18, yo 16. Sí, me voy con él y ya después de meses de haber ido con él, decidimos nosotros tener hijos. Me embarazo de Adrián, sí. Cuando te fuiste con él, tu mamá
No, mi mamá, o sea, fue de que Sí, me traes a tu papá, me traes a tu hermana, quien esté, a dar la cara por, o sea, por ti, porque no es cualquier niña que te llevas, ¿no? Entonces, claro que va mi excuñada y el tema de que mi mamá, pero Erika no sabe hacer nada. No sabe limpiar, no sabe cocinar, es una chiqueada, es una berrinchuda, es una esto, lo otro. Y pues sí, claro que sí lo era, ¿no? Entonces, pero ella fue así de que yo no quiero que el día de mañana digas que no lo sabías, así literal, casi que. Entonces, pues así fue. Tuve a mi hijo el mayor, Adrián, y pues Adrián. no nos fue de lo mejor. Siento que los dos no éramos el uno para el otro. La edad no era tampoco la ideal. Es un momento de que no sacrifiques de tu vida. Sí, o sea, no habíamos ni vivido ni él ni yo. Entonces, pues haz de cuenta que llegaban los camiones y se paraban hacia afuera de Walmart o afuera de pues no de las escuelas, porque en ese entonces las escuelas y las iglesias eran sagradas. O sea, era como que no podía entrar inmigración ni nada. O sea, si no había un crimen no podían entrar ellos. Y de hecho, pues inmigración era un departamento muy separado, pues de, no sé, del estatal y así. Pero bueno, caigo en una de esas redadas, llegaron pues, al barrio donde vivíamos y pues me llevan. Adrián tendría 3 añitos, justo fue como una semana antes de su tercer cumpleaños. Y pues ya, estando presa, me llevan al condado, pues ya obviamente me piden mis documentos, pues ven que no soy legal. Entonces, pues me dicen, tienes 2 opciones, es pelear tu caso, pero pues nos vamos a asegurar que dures más de un año aquí presa peleando tu caso, o si nos firmas la salida voluntaria, mañana mismo estás en México. Entonces para mí fue claro, o sea, no hay opción de que yo me quede presa sin mi hijo, ¿no? Entonces les firmo yo la salida voluntaria, no sabía lo que implicaba firmarla, para el día siguiente ya estaba literal en Laredo. Entonces, en esa ocasión, o sea, viví como nada más una probadita muy pequeña de lo que era el condado de la cárcel. Es feo, pero como no la magnitud de todo lo que iba a vivir yo después. Entonces, pues ya, me deportan. Claro que llego a Aguascalientes y fue de que no, o sea, claro que yo no me quedo aquí. No, me regreso a mi casa. No no podía yo como cambiar esta mentalidad de dejar de comparar. Comparaba lo que me pagaban y en ese entonces yo ganaba muy bien, estaban construyendo Yatco, trabajaba con unos japoneses que... ¿Sí llegaste a trabajar aquí? Sí, trabajé con el ingeniero Juan Yokoyama, súper lindo el Inge, o sea, muy lindo los japoneses. Imagínate, o sea, al grado de que me tenían de paciencia, le regresaban los cheques porque yo los escribía a como yo lo entendía. Entonces escribía los cheques mal. Mala ortografía, porque sí, pues tú eres gringa, o sea. Y regresaban, botaba el cheque, ¿no? Y llegaba el ingeniero con un amor y era como, Erika Chan, aquí están los números escritos, vas a tener esto. Y era como, pero para mí era muy difícil, no podía dejar de comparar, Pero, no era mi país. ¿Dónde se quedó Adrián? Adrián, en esa ocasión ya estaba aquí en Aguascalientes. Se lo trajiste contigo. Sí, o sea, en cuanto fue de que mis abuelos te lo trajeron y mi mamá ya vivía aquí en México. Okay. Entonces, yo fue de que no me puedo adaptar aquí, no me gusta, me sentía como, no sé, como juzgada. Como que aquí las vecinas, toda la gente, no sé, era todavía no tenía tatuaje. Bueno, el primer tatuaje me lo hizo mi esposo cuando tenía los 14 años, me puso mi nombre en el tobillo. Okay. Y pues ya me lo tapé, pero me lo tapó él. Pero sí, el primer tatuaje, o sea, pero no se veía, pero igual, pues yo no era de aquí, ¿no? Yo sentía que no era de aquí, que no pertenecía. Pero te sentías observada porque eras diferente. Porque era diferente, sí. Hablabas diferente, sí, obvio. O sea, sí, me costaba mucho, no tenía amigas aquí, pues no tenía como un círculo, nada, no, pues con la familia de mi papá, que vive aquí, pues toda su familia vivió siempre aquí en México, él fue el único de su familia que emigró. Pues era más difícil porque pues para mí no eran como tan cercanos, o sea, tenía como una cercanía con unas de mis primas, pero pues no era lo mismo, ¿no? Eran 2 mundos completamente distintos. Entonces, mi ex suegra, que en paz descanse, de ahí es mi ex esposo, y le dije, mamá, ¿sabes qué? Mi única opción de regresarme para Estados Unidos en ese momento era regresar con mi ex esposo.
Entonces yo fue como la oportunidad de que pues bueno, vamos a intentar. Él era americano y... No, él es de inmigrante. Pero regresar con él. O sea, de que estábamos separados. O sea, ya nos habíamos dejado y... Sí, pero y regresar a Estados Unidos. ¿También? Regresar a Estados Unidos y con él, porque ya estábamos divorciados, como quien dice. Sí, pero él, o sea... Él se quedó siempre allá. Él se quedó siempre para irme para Estados Unidos. Ya. Entonces, le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Voy a ir a visitar a mi ex suegros y tal. Y pues claro que no, o sea, agarré una vez de un señor que, o sea, bueno, se iba, o sea, cruzaba gente, pero que eran residentes, ¿no? Dijiste que ibas a ir para... Pero le hablo a mi mamá cuando ella estaba yo en Houston. Pues le hablo a mi mamá y le digo, ¿sabes qué? No estoy en Houston. Hija de tu Erika. Y crucé la frontera después de haber, o sea, claro que ahí sentía todo el miedo del mundo porque ya había sido deportado. Sí, llevaba a Adrián, o sea, de brazos, en la madrugada me bajaron a revisión, pero con el puro inglés, pues en ese entonces todavía no había pasaportes, no pedían el pasaporte, entonces apenas iniciaban con eso. Entonces fue de que aquí está el acta de nacimiento de mi hijo, está todo sus Social Security, todos los documentos, yo perdí la mía, mañana tengo que estar en el trabajo. Entonces me hicieron preguntas así de que, a ver, si es cierto que eres de acá, y pues claro que pasé todo. Claro. Entonces me dieron el pase, me voy a vivir a Houston, y pues sí, o sea, con mi ex esposo, te digo, vivimos una situación muy tormentosa, pues de abuso verbal, físico y todo, porque pues siento que no estábamos hechos el uno para el otro. Entonces al final del día terminamos nuevamente separándonos, y pues yo tenía ya tenía que tener dos trabajos porque pues él no me apoyaba económicamente para mi hijo. Y en uno de un día de la mañana que iba yo camino a mi primer trabajo en la mañana, me para un sheriff, y pues ya en ese entonces ya la inmigración ya estaba un poquito más fuerte, más estricta. Me piden mi licencia, pues obviamente ya no podía tener licencia porque si no podías comprobar que eras residente o ciudadano americano, ya no te la daban. Y pues me dice, ¿sabes qué? Pues pon tus huellas aquí en la patrulla, y pues si no tienes nada, pues te dejamos aquí en Texas. Y pues al final del día pongo la huella y pues sale que había sido deportada de Kansas, y me dicen, te vas a ir al condado de Harris County, se llama, de ahí de Houston, y Kansas tiene 14 días máximo para venir por ti, para extraditarte al estado. Si no vienen por ti en 14 días, te dejamos libre aquí, porque sale muy caro deportar a las personas, ¿no? O sea, sale caro mantenerlas presas. Entonces el estado de Texas no tenía como la solvencia, porque pues mayormente la población es de pues mexicanos, ¿no? Entonces, pues ya, ahí fue como, yo ya sabía que Kansas iba a ir por mí, fue por mí el último día. El condado de Houston estaba horrible, ahí empieza como mi calvario de que, a ver, Erika, aquí pues no eres nada, ¿no? O sea, no tienes control de absolutamente nada. O sea, ahí fue donde yo me di cuenta de muchas cosas, o sea, como mujer, como ser humano, o sea, cómo te van como desintegrando pedacito a pedacito. Tu identidad, o sea, todo lo que tú eres, como entonces no soy. Sí, no o sea, todo. Donde yo creo que es mi casa, resulta que no, es como decirle a alguien que siempre no es tu papá. No, y las humillaciones, ¿no? El simple hecho de dormir pues sí, en una cama, haz de cuenta que era, o sea, como en las películas, estaban porque Houston, o sea, el condado está enorme, entonces estaban así las camillas, y luego estaba como como de estas como de la casa, unos barrotes, y del otro lado está otra camilla. Entonces dormías casi cara a cara, pero dormías con todo tipo de personas, ¿no? O sea, chavas que eran prostitutas, drogadictas, de todo. Entonces pues ya te imaginarás, o sea, desde pues los olores, pues la salud mental de otras personas, la tuya, o sea, tus ideas, tus formas de vivir. Y ahí al final del día no eras nada, ¿no? O sea, no importaba que tuvieras dinero, no importaba que trabajaras, que fueras mamá, nada. Y pues ahí empezaron como, pues sí, las humillaciones, ¿no? O sea, te mueven y es como, pues el uniforme, para empezar, el uniforme así como que se solía medio feo, y luego pues, o sea, te ponen cadenas en las muñecas y en los tobillos. Entonces era como que ya tenías que solucionar, era como, ¿cómo hago para que cuando camine, que me llevan a corte o que me llevan así, no me corte los tobillos? Entonces era como, pues ponte 3 pares de calcetas, ¿no? Entonces ahí fue la primera vez que
pues me tocó ver a Adrián tras un vidrio en una visita de la cárcel y ya pues decidimos de que, pues sí, o sea, yo sabía que al irme a Kansas es un estado mucho más racista, que pues no me esperaba como que algo rápido y fácil, ¿no? Entonces Adrián se viene a vivir con mi mamá, se viene a vivir cuando él tenía 5 añitos. No regresan a México. Sí, lo regresan a México, él sí nació allá, lo regresan aquí con mis papás, estuvo con mi mamá y mi papá como 2 años, porque claro, te Un digo, niño de 5 años, que de pronto de un momento a otro se salió tu mamá a trabajar y regresas y no la vas a ver por 2 años. Sí, pues fueron 3 al final del día, pero pues sí, se viene para México y haz de cuenta que llega por mí el estado de Kansas el último día que tenía como de límite y me extraditan a Kansas. Me llevan en una avioneta con un señor, nos llevan a un aeropuerto privado en Texas, en Houston, y nos vuelan en esta avioneta, así como de telenovela, ¿no? Y íbamos así, ahí íbamos con ropa de civil, pero íbamos encadenados, nada más de las manos porque no querían que la gente que estaba ahí se diera cuenta. Y ya nos llevaban un periódico encima, como si estuviéramos hablando de periódico para que no se viera que estábamos encadenados. Y pues claro que las miradas y todo, ¿no? Y ya pues llegamos a Kansas y ya en Kansas yo decido pelear mi caso. Fue de que pues no, o sea, no se me hace justo porque el Estado pedía que me dieran 7 años por illegal reentry, que es haber entrado nuevamente ilegal a Estados Unidos después de haber sido deportada. Y te digo que después de las Torres Gemelas, pues todo cambió, las leyes de migración se hicieron más rígidas, más duras, ya entró una ley nueva de que cualquier persona ilegal sería tratada como un terrorista. Entonces, ay, no, sí, y pues ya los marshals, los policías federales eran un amor. Estuve yo peleando mi caso, no sé, como un año casi en el condado. Para que no te dieran 7 años de para cárcel. que no me dieran 7 años de cárcel. Iba con el juez federal y de hecho el juez federal ya me conocía cuando fui a que él me juzgara, porque yo iba y le traducía a todas las inmigrantes que hacían robo de identidad, le robaban los papeles americanos para poder trabajar en las fábricas, ¿no? Entonces no hablaba. Es algo súper común. Sí, o muy sea, común. El pedir el Social Security y algo más para trabajar. Sí, muy común. Y haz de cuenta que ellas les daban 10 meses. Y muchas de ellas les habían robado, o sea, su crédito, habían sacado casas, coches, afectado a un ciudadano americano. Y lo perdían todo. Pero sí era como 10 meses y te deportamos, ¿no? Entonces, cuando a mí me dicen así como de que, me dice el juez, ¿sabes qué? Se me hace muy injusto lo que te están haciendo. Siento que el Estado quiere poner un ejemplo contigo. Desafortunadamente, yo me tengo que regir en base a los números que me está dando aquí y es darte el mínimo o darte el máximo. No puedo darte menos del mínimo, el mínimo son 3 años. Y fue como, pues te vas a ir presa a una prisión federal de alta seguridad en el oeste de Virginia, porque, pues, o sea, es lo mínimo que te puedo dar, ¿no? Y ya, pues fue como, pues ni modo, lo acepto y pues me fui presa. Pero bien, les digo que todo es un negocio, ¿no? Desde Kansas, haz de cuenta que te llevan a Nebraska. Nebraska es como un lugar donde te separan y ven a qué prisión te van a mandar. Y luego de Nebraska hasta llegar luego te llevan a Oklahoma, o sea, subes, bajas y así. Pero para llegar hasta donde es tu destino final, la prisión federal, que estaba como a más de 20 horas, casi colindando con Canadá, haz de cuenta que pasas como por 30 condados. Pero por esos 30 condados, porque por recluso federal dan como $500. Bueno, eso nos dijeron los marshals, por recluso. Entonces te llevan a ranchitos para que les den dinero a la gente de esos condados, porque las prisiones son privadas, ¿no? Y pues sí, es un mega negocio. Entonces te llevan, ¿y cuánto tiempo te vas quedando en cada prisión? A veces nada más un día. Entonces apenas vas a pedir, tu commissary se llama, que es como pues tu comidita para comer algo diferente a lo que te dan en la prisión, que tu shampoo, que estas cosas. Y a las 3 de la mañana te tocan así la puerta de que levántate, ya nos vamos. Entonces pues ya, levántate, pero cada que tú entras a una cárcel nueva, es desnúdate completamente toda, agáchate, o sea, ábrete, tose 3 veces, enfrente de mujeres que muchas de ellas, pues, o sea, son más hombres que mujeres, ¿no? Porque pues está como mucho ese tema.
Entonces sí era como ¿Y para tú mí con tu muy- cuerpazo era de que otras 3 veces, señorita? ¿No te llegó a pasar que quisieran como abusar? Pues sí, de sí esa se situación? siente como el morbo, es lo que te digo, o sea, se siente el morbo. Para mí, de hecho, fue como un impacto, como que yo no sabía, cuando llegamos ya a la prisión federal de West Virginia, se llama Hazleton USP, llegas ahí y haz de cuenta que, o sea, es un campo, la prisión les digo que es como una universidad entre las montañas, hermosa, o sea, Es un era lugar súper bonito. bonito, o sea, hermoso, hermoso. Estás en las montañas más altas de West Virginia. Y haz de cuenta, pero ya tú estás en todo el proceso, toman huellas, o sea, todo ese tema que te digo, que te desnudan, que te revisan, todo por el contrabando, ¿no? Entonces, ya cuando te dejan suelta como al patio y ya te dicen, pues tu housing va a ser acá o va a ser allá, ¿no? Y ves, o sea, chavas que literal tienen vello facial, o sea, la barbita de candado, o sea, hombres, ¿no? O sea, ya súper Sí, sí, sí. mamadísimas y todo, pero yo decía, era como de, güey, pero es una prisión de mujeres o de hombres o mixta o qué. Y pues sí, entonces sí era como mucho, como, pues cosas, o sea, como muy impactantes, ¿no? Que en su momento, pues, como que no procesaba. Y pues ya, al final del día ya estuve presa ahí 3 años. Bueno, terminé los 2 años ahí porque en el condado hice como un año peleando el caso. Estuve ahí otros 2 años. Desde que llegué hasta que me fui jamás recibí una visita porque yo no quería como que mi familia me viera ahí. Sí, no quería que mi familia me viera ahí y aparte hacerlos viajar desde Kansas hasta Sí, West Virginia. Un gran viaje. Sí, era un gran viaje y yo trabajé, de hecho, siento que también por eso trabajé en el área de niños de la cárcel donde recibían visitas. Entonces, de cuenta que era un cuartito así como, más o menos como este, yo les tenía que poner películas y así, y era para que los niños fueran a visitar a sus mamás ahí en la prisión. ¡Qué dolor! Entonces, para mí era justo, era muy Sí. difícil porque yo veía como la familia, o sea, se deshacía cuando se tenían que ir, ¿no? Y no querías eso. Y yo no quería eso. Decirle, sí, no lo había pensado así, o sea, como tener, o sea, de los dos lados, decirle a tu hijo que ya sabe que luego lo ves y que no sabes cuánto tiempo iba a pasar, o que tu hijo, no, mamá, no me Sí, imagino o sea, el drama, muy no lo difícil. quiero ni pensar, o sea. Y fíjate que eso fue una de las cosas que más me ayudó, o sea, cuando estuve yo en la cárcel, siento que fue la mejor escuela que pude tener en base a muchas cosas, ¿no? O sea, porque claro que en Estados Unidos, de cierta forma, es un país de mucho consumismo. Entonces es trabajo, trabajo, casa, o sea, casa, trabajo, pero es como esta necesidad de trabajar para tener tanto, para darle a tus hijos, para compensar el hecho de que tú no estás. Entonces, también llega el momento de que tú te sientes allá como que no ocupas de las personas. Y yo estaba en ese punto de que yo no ocupo de nadie, ¿no? Y cuando estuve en la cárcel, en la prisión, fue de, no, mija, sí ocupas y tienes que aprender a estirar la mano, tienes que aprender a ser agradecida, tienes que aprender muchas cosas, ¿no? Te digo que yo siento que o sea, ahí te roban desde de tu dignidad, ¿no? O sea, ahí no eres dueño ni de tu dignidad, no eres dueño de nada, ni de tu cuerpo, ni de nada, o sea, ahí les perteneces, o sea, a ellos. Entonces, para mí, te digo, o sea, fue una etapa muy difícil, pero fue muy bonita porque conocí muchas mujeres, también de cierta forma yo era como prejuiciosa hasta cierto punto, y ahí fue de que, o sea, aprendes las historias que hay detrás de cada persona y dices, lo mío es nada, sí. porque al final tú llegaste a prisión por un tema donde, sí, de que cruzaste, pero de tu casa, ¿sabes? Sí. O sea, no hiciste algo en contra de la ley, o sea, de los mandamientos de Dios, pues sí, claro. ¿sabes? O sea, de violar algo que no. Y aparte que yo tenía una fecha de salida, o sea, yo ahí conocí mujeres que no tenían fecha de salida, se iban a morir ahí, ¿no? Entonces, o sea, conocí varias chavas, una de ellas muy querida, muy querida de Tijuana, la quiero mucho. Fue muy difícil porque ella perdió a su papá estando presa. Entonces, pues imagínate el hecho de perder un ser amado y de no poderte despedir. Entonces fue, o sea, la mayor parte de las chavitas eran, bueno, en sí la población de la prisión era mayormente hispanas. Era puro lavado de dinero, tráfico de drogas a escalas muy grandes, puras chavitas que eran de ciudades fronterizas, que tenían una solvencia económica buena, pero al final del día, pues las convertían en mulas y era como esta moda de que, o sea, cruza esto, nada más te van a dar 10 meses
y lo hacían, iban a Bronzeville o así, compraban, pues ya sabes que toda la bolsa, que la ropa, que bla, 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 se regresaban a sus ciudades y como si nada, entonces era como tan fácil, pero ya cuando agarraban confianza, era como ahora vas a traficar, pero mucho más, pero tú no vas a saber. Entonces casi todas las chavitas de ahí, o sea, eran muchos kilos los que habían traficado y la mayor parte de ellas mínimo eran 5 años, pero chavitas de 18 años, entre 18 y 21. Sí, que son un poquito también esas víctimas del desamor, del no se sabe, del poder no consumido, o sea, y sí, que todavía justamente, o sea, 18 años todavía siento que no estás en un momento, es como esa famosa ley que a los 17 no puedes, como lo que le pasó a la influencer, Sí, Maya, sí. ¿no? O sea, a los 17 no entras a la cárcel, pero a los 18 sí. O sea, es una línea súper delgada para tener esa edad y ser alguien que realmente sabe lo que está haciendo. Sí, sí, te digo, al final del día siento, en ese momento obviamente yo lloraba, yo gritaba, era, ¿por qué me tocó vivir esto a mí? Claro, o sea, ahora lo cuentas como si, ay, estuve en un hotel 3 años, pero no me imagino. No, sí, claro, la como soledad, mamá, o sea, eso, justo, el no poder tener el control de cómo, yo sabía que mi hijo estaba bien con mis papás, pero al final del día no estaba yo, ¿no? No estaba yo ni estaba su papá. Entonces, sí fue muy difícil para mí, siento que ese fue el tema más complicado. Y ya, pues, estando ahí, haz de cuenta que una de mis mejores amigas que conocí ahí, se llama Erika, también mi tocaya, ella es mitad salvadoreña, mitad mexicana, y ella, en el mismo tema de las pandillas, ella creció ay, se me fue el nombre ahorita, bueno, ahorita te digo, bueno, creció como más hacia el noreste de Estados Unidos. Y ahí, pues, estaba la Mara Salvatrucha. Uno de sus novios, bueno, su novio era Mara, entonces a ellos los agarraron y juzgaron a más de 20 niños, eran puros chavititos, y les dieron vida por conspiracy, o sea, por conspiración. Entonces ella cayó vida en la cárcel, vida en la cárcel. ¿Cadena perpetua? Cadena perpetua, ajá. Y a ella, como ella agarró el caso cuando era menor de edad, por eso no le dieron cadena perpetua. Sí, ya salió, sí, ya tiene su empresa de bienes y raíces. ¡Ah, bien, Erika! Pero su papá nos mandaba revistas. Wow. Y por eso platicó de ella, porque ella se ha de acordar. Tiene que venir cuando venga a visitarte. Sí va a venir. Y haz de cuenta que llega una revista que le mandó su papá, que se llamaba Lowrider Arte, y en esa revista sale una pintura que me llama la atención y la había pintado Jap. Entonces fue de que... El chavo al que le pagó el coyote en la cárcel. Regresó a mi vida. En la cárcel de Virginia. Vi una pintura que le llegó había la hecho. Revista con una foto de la pintura. Y decía su nombre y en dónde vivía. Vivía en Oakland, California. Entonces ya fue como... O sea, él sí logró regresar a Estados Unidos. Sí, o sea, él se casó al año igual y tuvo 3 hijos, se fue a vivir a California. Entonces ya se cuenta que veo la revista. ¿De que no se te salió el corazón? Sí, fue así como de que yo más bien sentía como esta nostalgia de que a lo mejor está enojado porque lo dejé varado. Él piensa que lo dejé abandonado en la frontera, pero mi mamá me mandó a vivir con mi tía, ¿no? Como Romeo y Julieta. Ajá. Entonces ya como al mes, después de esos 2 años, me deportan, me mandan ahora sí directamente en un avión hasta Laredo. Cruzo la frontera, llego a Aguascalientes y ya en Aguascalientes en ese entonces estaba MySpace. Le digo a mi hermano el más chiquito, y ayúdame a buscar a este chavo, se llama así. Pues yo con su perfil en MySpace le escribo y pues sí se acordó de mí. Ya me dijo, no, de hecho pues mi esposa no quiere estar conmigo, nos estamos divorciando, mándame una foto. Y yo, no, sí, claro que sí, no le mandé nada. Y como a los 2 meses me habla nuevamente y me dice, ¿te acuerdas dónde vive mi mamá? Yo sí, pues ya estoy aquí en México. Entonces, desde entonces, pues han pasado 15 años, ya tenemos 15 años juntos. Ay, qué bonito. Y ahora entiendo, mi hijo al final del día, a mí me deportaron en noviembre, creo que fue del 2008, y él llegó para diciembre, ya estaba aquí, diciembre, enero ya estaba en México conmigo. Y pues Adrián, pues ya hizo aquí toda su escuela, su universidad, ya se recibió. No, sí, no, qué orgullo, o sea, es un arquitecto. Sí, es arquitecto. Este chiquito que también le tocó haber vivido tanto. Sí. Dime cómo fue el reencuentro con Adrián cuando saliste de la cárcel. ¿Qué se siente salir de la cárcel y estar libre?
no te quedó como un trauma, no te queda como el síndrome de la cabaña, de querer volver a estar adentro. No, sí, claro. ¿Cómo O es? sea, ¿Y qué pasó cuando lo viste? para empezar, haz de cuenta que desde llegas en el avión, o sea, el avión, no sé, son como 300 personas y todos son reclusos de cárceles. Y nada más la parte de enfrente éramos mujeres y niños. Éramos como unos, no sé, 8 personas, entre mujeres y niños de menores de edad. Y pues ya, a los niños y a las mujeres te ponen aparte del camión, te llevan como en una van, vas y dejas a los niños, los dejamos como en el consulado mexicano del lado de Estados Unidos, para que su familia lo reclamara. Y a nosotros pues ya nos llevan y según te liberan primero a ti en el puente. Entonces me dice la inmigración en inglés, me dice, corre lo más rápido que has corrido en tu vida, porque ahorita los voy a dejar salir a todos ellos y muchos de ellos no han tenido mujer, no traen dinero, no esto, no lo otro, en años. Entonces te lo juro, yo corrí, o sea, a mí el puente se me hizo eterno para llegar. Corrí, atravesé porque yo me reí en ese momento, fue así como, me dice, no, estoy hablando en serio, ¿no? Ya corro, agarro un taxista, me lleva el taxista a la central. Y cuando corriste y volteaste, sí, estaba lleno de migrantes. ¿Y te acuerdas de alguien corriendo hacia ti o no? No, para nada, pero pues tú sí sentiste esa adrenalina de que puede suceder. Yo siento que, o sea, llegué todavía a la central de ahí de Laredo y haz de cuenta que pues había mucho migrante dormido ahí en la central, había mayormente hombres. Entonces fue de que me subí en el camión, mi familia ya en Aguascalientes había pagado pues mi boleto, entonces fue de que di mi nombre y ya, o sea, me subí al camión, pero yo venía, o sea, con miedo, cuidándome de todo, ¿no? O sea, con esta necesidad de pues estar alerta. Entonces hasta que pasé por Monterrey, ya como que en Monterrey fue como de que, a ver, ya estás en México, tranquila, ¿no? Y libre. Entonces llego a Aguascalientes y claro, o sea, mi familia, te digo, siempre han estado apoyo incondicional, pero sí fue muy difícil, pero sí fue como ahora sí la vida diciéndome, a ver, aquí tienes que hacer vida. ¿Dónde viste a Adrián? ¿En qué momento? Adrián me lo trajeron ahí a mi casa, mi abuelo materno me lo trajo a los 2 meses, se baja, mi abuelo tenía una Suburban, se iban y venían manejando. ¿Pero dónde estaba Adrián? Estaba en Texas con la familia de su papá. Ya se había regresado. Sí, él se regresó el último año, estaba con su papá. Entonces, pues ya mi familia bajó de Kansas, lo recoge en Texas y viene y me lo trae. Pero ¿nunca sí tuviste tema con el papá de que no se vaya con ella? O sea, fue fácil. No, o sea, como que él siempre supo como que Adrián está con Erika. O sea, como que siempre fui de carácter y fue como él sabe que donde quiera conmigo, ¿no? Entonces, pues sí, y de hecho yo ni estaba con él, o sea, él se volvió a casar y estaba con los abuelos y los tíos, ajá. Entonces, y hasta la fecha tengo una relación muy bonita con su familia, ¿no? Y pues ya, lo vi y sí, fue súper difícil para mí, o sea, porque pues había cambiado mucho Adrián, o sea, lo dejé de 5 años, ya no era niño chiquito, ya estaba súper grande, tenía 8 años. Y pues sí, o sea, tanto él como yo éramos como bien apegados. Y de repente es como, hola, ¿no? ¿No te pasó sí, así como...? No, sí me abrazó, o sea, sí me abrazó. Sí se acordaba como, todo, sí, al 100%. Y es que te digo que en la cárcel siempre, o sea, te ponen terapeuta y la terapeuta siempre fue de que, a ver, ustedes tienen que hablar con la verdad. Ustedes eligen, y creo que esa también fue una de mis enseñanzas más importantes en la vida, fue de que esta situación, y como muchas otras situaciones malas que van a vivir en la vida, tienen 2 opciones, o son víctimas o son sobrevivientes de sus circunstancias, ¿no? Entonces ella nos dijo, ustedes tienen que elegir, o ser víctimas y vivir detrás de eso todo el resto de su vida, paralizadas, o sobrevivir. Wow. Entonces fue como que desde ese momento yo decidí sobrevivir y toda la vida he sobrevivido, o sea, siempre es como, a ver, ¿qué tengo que hacer? Soluciono. Sí, o sea, yo es como aprendí a solucionar en todos los aspectos de la vida que me ha puesto. Desde mi vida es una capirotada, ¿no? De ingredientes dulces, amargos, duros, suaves. Y pues ya Adrián, a ver, al final se abrazaron y nos abrazamos. Era muy apegado a mí, entonces fue difícil porque, o sea, fue de que te prometo que solamente vamos a ser tú y yo, vamos a salir adelante, bla, 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 bla. Y pues a los 2 meses llega Japo. Entonces fue de que, a ver, pues no que nada más éramos tú y yo, y ahora de dónde salió él, o sea, te vas a casar con él, te vas a ir otra vez, entonces fue de que no, nos vamos a ir. Entonces sí fue, Japo siempre ha sido muy amoroso con Adrián,
ha sido muy respetuoso con el rol de que su papá es su papá y yo lo amo como si fuera mío, pero él tiene su papá y cuando él se sienta listo me puede decir papá o no me puede decir papá. Y pues también él tiene sus hijos, entonces siempre tratamos de hacer esta integración familiar. Y sí, o sea, pero al final del día te digo, con Adrián tuve, o sea, después de muchos años de que, pues, cuando me junté con Japo, él tendría como 8 años, sí, 8 años aproximadamente. Entonces, pues, creció realmente con Japo. Claro. Y a los 18 años es una historia como muy bonita que a mí, o sea, se me hace como muy fuerte, pero como muy bonita con mi hijo, ¿no? Pues Adrián ya me invitó a un café y me dice, ¿sabes qué, mamá? Siempre pues me has dado cosas y yo las acepto, pero yo se las daba como desde cierto punto como esta parte de recompensar por todo lo que habíamos vivido. Y ya él me dijo, ya estoy cansado de que deposites como tus culpas en mí, ya no las quiero, no hace falta, yo te perdono lo que te tuve que perdonar en su momento, gracias a eso somos lo que ahora tú y yo somos y llegamos a este punto, entonces ya no me vuelvas a dar nada porque cada que yo veo cómo trabajas, porque puse mi negocio, me dijo, pero me siento culpable cada que yo te estiro la mano y me da las cosas y al último eso me deja ese peso, esa culpa a mí. Entonces me dijo, ya no la quiero, vamos a empezar desde cero, ya no me vuelvas a pedir perdón, eso ya quedó en el pasado y esto es lo que somos. Ay, no, qué bonito. Sí. Qué bonito. Sí. Y pues ya, o sea, qué grande es Adrián, o sea, neta, cuánto creció, como todo eso que vivió lo hace ser el ser humano que es ahora. Y obviamente Sí. con todo tu ejemplo de no ser víctima, ¿sabes? Sí. Sí, yo les digo siempre a mis hijos, ¿no? A mis hijos y a mis hijastros, que los quiero mucho como si fueran míos, les digo, o sea, aunque hagan las cosas con miedo, háganlas, ¿no? No permitan que el miedo los paralice, o sea, siempre vamos a sentir miedo. Muchos miedos, o sea, he sentido yo en todos los aspectos, pero siempre es como, pues, o sea, te quedas con esa sensación y a lo mejor ni va a suceder lo que te estás imaginando. Entonces sí es como, yo agarro ese miedo y lo uso como impulso para seguir adelante, ¿no? De ahí decidí partir y hacer el negocio. Te metiste a estudiar, me metí a estudiar, sí, me metí a estudiar, estudié cosmetología. En su momento, según yo iba a estudiar belleza, estudié belleza, de hecho, para trabajar con un amigo que quiero mucho, que se llama César. César Mushi César también, Mushi. muy, muy famoso. Sí, muy querido. Él tenía también, hicimos clic porque él tenía también una historia de inmigrante muy fuerte, muy parecida. Entonces él y yo trabajamos juntos y me dijo, pues métete a estudiar belleza y te vienes a trabajar conmigo, pero lo de la belleza jamás se me dio. Gracias a él conocí grandes amigos que ahora tengo, a Jonah, muchos, ¿no? Que quiero mucho. Pero Jonah es tu favorita. Sí, Jonah es mi favorita. Es mi hermano, es mi hermano. Sí, y haz de cuenta que pues ya de ahí, gracias a ellos también, o sea, es el impulso que tuve a ti, que me ayudaste a emprender el negocio con tu primer taller, a darle nombre, formalidad, a Impecable Skin, porque pues la belleza no fue lo mío, pero ahí vi lo más básico de cosmetología y dije, esto sí me encanta, lo amo, lo adoro. Y pues ya, de eso han pasado, ¿qué será? Como de que estudié 10 años y ya con el negocio 6 años de lleno, de que me dijo mi esposo, Erika, no puedes trabajar en la empresa en bienes y raíces porque hacía home office para una empresa sí, trabajaba para una empresa de San Antonio y aparte hacía paseales en la tarde. Entonces tenía mi agenda tan llena, o sea, 3 meses de lista de espera, que me dijo, decide una cosa, yo ya. Y dije, chaparro, pero pues si no tengo para pagar la renta, dijo, pues yo te doy, pero pues tienes que tener. Y ahí empecé mi cuevita en Madero y después a una casa que estaba atrás de Conjapo y ahora pues ya estamos ahí nuevamente. Todas las 3 etapas han sido ahí con en un gran Madero. Equipo, con muchos Sí, servicios. Si sí. estás en Aguascalientes, si estás escuchando o viendo este episodio, no te puedes perder la experiencia de Impecable Skin porque es un lugar aparte, no es como cualquier lugar al que tú entras y vas por un servicio, sino que es toda una experiencia donde de verdad en cada rincón tú puedes sentir y vibrar el amor que hay, el esfuerzo de una mujer que vivió todo, o sea, iba a repetir, pero ya lo dijo, o sea, no necesito dar más palabras para que te des cuenta de dónde viene esa hambre, esa fuerza, que creo que viene mucho también del amor de ser mamá, de ser una mamá, de ser una hija con un ejemplo
increíble, de ser una persona aparte que también admiro mucho de ti, que siempre estás en terapia, perdonándote a ti, perdonando a los demás, y viendo cómo ser mejor persona. O sea, creo que Erika es una persona que siempre está buscando ser su mejor versión y que nunca se queda conforme. O sea, siempre hay más y más. Ahora acaba de incursionar en el mundo de los cuentos tibetanos, que a mí ya me voló la cabeza y quiero probarlo. Pero tienes una energía súper bonita que creo que desde que te conocí ahora ha evolucionado muchísimo y no paras, y no paras, y no paras, y sé que no vas a parar nunca. Y creo que eres un gran ejemplo y justamente este canal lo hice pensando en que conozco tantas historias por todo lo que hago y algún día yo les platicaré también mi historia, donde creo que necesitamos un mundo donde dejemos de ser justamente víctimas y empecemos a ser solucionadores. O sea, mientras te estás llorando, estás perdiendo tiempo. Sí, claro, y que no se sí, vale. Sí. No, y también quitarnos esta idea de que la gente lo tiene fácil o que tiene la vida perfecta. Siempre, bueno, siento yo que cada persona tiene su historia detrás de. Entonces, pues no es como contarla como para hacerte ver como una víctima, sino como para que las personas, a mí, por eso más que nada me gustaría, cuando Diana me dijo, fue como compartir, que a lo mejor tú piensas que estás en el hoyo, en el lugar más profundo, pero no, el simple hecho con agradecer y decir, bueno, o sea, sí estoy pasando una situación muy difícil, pero estoy viva, ¿no? Y vivir desde el agradecimiento. Claro. ¿Y cómo activas? Y cómo, sí, exactamente. Porque podrías solucionar, ¿qué tengo que hacer para? Sí, exacto, porque una cosa es estar así y decir, bueno, voy a hacer algo y sueño, ¿no? Porque una cosa también es tener una vida llena de sueños, pero no hacer. O sea, yo creo y ahorita creo que el mantra de mi vida este año, porque soy alguien que también hace mucho, pero a veces estamos en busca de la perfección y creo que la perfección es la enemiga de la acción. O sea, la perfección es la enemiga de la acción. Yo prefiero hacer mal hecho, pero hacer, a quedarme parada, porque hay veces que me la paso también scrolleando, buscando ideas, y pues ahí se quedaron las ideas. O sea, tengo 1000 tableros de Pinterest, 1000 tableros guardados, Sí. Y a veces me pasa, y o sea, creo que es muy importante, y tú eres un ejemplo de la acción. O sea, eres una mujer que se activa, que invierte, que tus inversiones son hechas con amor y no con miedo. O sea, claro, o sea, sí es normal, no, la verdad dije ahorita, es que no lloremos porque espera tiempo. Sí hay que llorar, pero te levantas y te limpias las lágrimas y sigues. O sea, la cosa es que la llorada no te dure un mes o un año. Sí, no, y cada paso es importante, ¿no? O sea, yo he tenido de todos los trabajos, o sea, fui mucama así de cambiar sábanas, ¿no? De hoteles de paso, de que te tenías que encerrar en el cuarto porque había drogadictos afuera, entonces por seguridad, y o sea, era de que limpiaba las agujas, de que pues el hindú no te dejaba ni cambiar la sábana, era como volteala, ¿no? Nada más. Es que eso quería que lo contara. Trabajaba en una donde dice que el dueño del lugar no les dejaba cambiar sábanas del lugar, tenían nada más que voltearla. Sí, era como de que si aquí vinieron a hacer cosas, era como nada más estírala, ¿no? Que se note ahí. Ajá. Entonces, sí, o sea, cada paso, sea pequeño, sea grande, es un paso, ¿no? Es un paso, a veces damos pasos y para atrás, pero por algo sucede y tiene un porqué, ¿no? Y a veces sentimos que damos pasos y que no está pasando nada, pero algo está pasando que tú no te des cuenta, porque imagínate tú que hubieras pensado cuando iniciaste que ibas a estar como estás ahora y que te hubieras detenido porque no, es que no esté pasando, nadie me está viendo. Sí, yo pensaba en ese momento que no iba a tener ni para pagar la renta y ahorita tengo para pagar 7 salarios, bendito sea Dios, sale suficiente para pagar y tener el equipo que tenemos, ¿no? Entonces, pues ahí vamos al pasito, nos tocó COVID, también fue una etapa difícil, el negocio sube, baja, pero siento yo que cualquier negocio, si tiene alguien que tiene hambre detrás de, que tiene ese impulso, funciona porque funciona, ¿no? Pero tenemos que tenerle ese amor, esa paciencia, no querer las cosas fáciles y rápido, no es como en redes sociales. No existe esa fórmula. Sí, es de todos los días, de darle. La constancia, y es algo que tú eres un claro ejemplo. Entonces, si tú eres esa mujer que hoy está sufriendo maltrato físico, maltrato verbal, algún tipo de abuso, una depresión, primero busca ayuda, sigue inspirándote, y no te detengas, que hagas hoy algo diferente de lo que has hecho todo este tiempo, que te sientes como te sientes, va a hacer la diferencia, va a haber un cambio grande. Y salir de esos círculos de abuso, pues también es posible, porque a veces yo veo que hay muchas mujeres, Erika, nada más ya para cerrar,
¿qué le recomiendas? Porque lo veo todos los días en el grupo que tengo de mujeres. Tengo un grupo muy grande de mujeres y todos los días leo que hay mujeres que no tienen dinero porque dependen de una persona, de un abusador que no las deja trabajar y no encuentran la salida. ¿Qué le recomendarías a una mujer que está en esa hoja? Porque también no hablo solo de mujeres que no tienen dinero, hay muchas mujeres que están en jaulas de oro y tú las ves en redes sociales perfectas con su bolsa de 40,000 pesos y sus zapatos y su casa, un palacio, pero están encerradas sin poder tener nada, o sea, que no se sienten frustradas de no realizar sus sueños. Entonces, puede ser con dinero y sin dinero. ¿Qué consejo le darías a alguien que está metido en ese hoyo donde cree que no puede salir, que depende de alguien y que no le va, y que si se va no le va a poder dar de comer a sus hijos? Pues yo siento que cuando careces de algo y más cuando tienes hijos, buscas la forma y buscas el camino, ¿no? Entonces, pues la mayor parte de las cosas que nos ponemos límites están en nuestra mente. Y creo que de las enseñanzas más importantes también que me ha dado la vida es buscar mi propósito. ¿Qué te hace a ti feliz, no? A mí una de las preguntas más difíciles que me hizo una vez mi psicóloga fue ¿cómo te demuestras el amor a ti misma? Y fue muy difícil porque yo me lo demostraba, según yo, dándole a todos los demás y me diluía en las necesidades de todas las personas que me rodeaban, pero no sabía cómo amarme a mí. Entonces creo que la parte más importante es aprender a amarnos nuevamente y pues sí, o sea, valorarnos, a valorar las grandes mujeres que somos, o sea, siento que desde ahí es como el primer paso, ¿no? Darnos esta importancia de que nosotros podemos pues con todo, o sea, al final del día porque como somos, mujeres, o sea, la naturaleza es ser controladoras, o sea, que digan, ay, yo no sé, todo, o sea, yo creo que todas las mujeres somos controladoras y no es algo malo, es la naturaleza de la sobrevivencia. Entonces, no ver el control como algo malo, pero ser consciente es otra cosa. Cuando hay límites para el control y límites sanos, control sano y control insano, darnos cuenta y hacia nosotras mismas. No, y entender que todo es un proceso y que todo tiene su due date, ¿no? O sea, tiene su fecha de caducidad. O sea, no vamos a sufrir para toda la vida, no, o sea, todo es como a lo mejor ahorita sientes que estás en el hoyo, pero pues va a llegar la etapa que ya va a pasar eso y va a llegar una solución o va a llegar otra, entonces, pero sí hay que buscarlas, ¿no? Sí. Hay que hacer el intento, aunque yo he estado cansada, deprimida, pero pues a darle. Yo siempre lo he dicho, si no estás en peligro de muerte, inténtalo. No va a pasar nada, si pides prestado para iniciar ese negocio, si lo que sea, mientras no estés en peligro de muerte, solo hazlo. Sí. ¿Verdad? Nosotros somos expertas en eso. Sí. Y bueno, pues gracias, Erika. Esta fue una confesión muy mítica. Agradezco muchísimo tu tiempo. Recibo tu bendición para que vaya súper bien. Para que esto crezca, para que vengan muchas personas que puedan esparcir su luz y que sigan motivando, porque creo que el mundo está en un momento donde te la vas a pasar viendo contenidos y que si vas a ver un contenido sea de gente como ella. Gracias. Hay que volver a enraizarnos.